En Ruta con Dios. Bienvenidos a su programa En Ruta con Dios. Un recorrido inolvidable por la palabra de Dios con tu amiga Lois Acevedo. Te invitamos a vivir la experiencia e ir juntos a través de la Escritura. Acompáñanos en este nuevo viaje. Bienvenidos. Bienvenidos. Bendiciones, esta es su hermana y amiga Lois Acevedo aquí en Ruta con Dios. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bienvenidos en el día de hoy. Hoy tenemos un nuevo recorrido que vamos a tener con una amiga y hermana en Cristo, nuestra hermana Ximena Camacaro. Y en el día de hoy ella va a compartir su testimonio, así que bienvenida Ximena y adelante. Estás escuchando En Ruta con Dios. Saludos, mi nombre es Ximena de Camacaro, muy agradecida con mi amiga y hermana Lois Acevedo por permitirme compartir mi testimonio en Ruta con Dios. Y lo primero que podría decirle es que hasta hace 20 años mi vida carecía de una ruta específica, porque para ese entonces Dios no era una prioridad en mi vida. Es más, creo que ni siquiera estaba entre mis prioridades. En la ruta que llevaba, la meta principal era el dinero, y fue así como levanté un buen patrimonio, pero entre más ascendía, creo que más me alejaba del Señor. Negocié los principios, los valores que tenía por amor al dinero. Bien lo dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que por codiciarlo muchos se han apartado de la fe y se han buscado muchos sinsabores. Y esto fue precisamente lo que me ocurrió. El dinero tuvo un poder de seducción terrible en mi vida y llegó un momento en que nunca o nada era suficiente. Entre más tenía, más quería tener y nunca fue suficiente. Pero un día, aproximadamente, como dije, hace 20 años, Dios se presentó en mi ruta y me detuvo a través del primer proceso que viví, porque les estaré contando que he pasado varios procesos, pero mi primer proceso fue una pérdida financiera. Lo perdí todo. Como le digo a las personas, yo subí en mi economía como una palmera, pero Dios me bajó como un coco. Y hoy entendí que era la manera de él sacarme de la ruta que yo me había trazado y meterme en su propia ruta. Y al momento, como cuando llegan las pruebas, a ninguna persona le agradan, yo no lo entendí. Porque debía tocar fondo, creo que debía tocar fondo en mi vida para conocer a Dios. Y luego comprendí que de otra forma no hubiese sido posible que lo hubiese buscado, porque cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando todo está bien en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, lo menos que nosotros queremos es que Dios se involucre en nuestros asuntos. Es por eso que creo yo que los desiertos, que las pruebas por las que pasamos son los mejores momentos, son como esas oportunidades que Dios crea para que nosotros abramos nuestro corazón a Él, porque de otra forma jamás vamos a entender lo relevante que es nuestro caminar con Dios. En esa ruta con Dios, entonces comenzó con una pérdida financiera, pero quiero decirles que al principio no fue fácil para mí permanecer allí en su ruta, porque tenía un amor tan grande, un amor tan especial por el dinero. El dinero competía con el señorío de Cristo en mi vida. Fue así como en los 2 primeros años yo me salía de su ruta y Dios me metía en ella. Necesitaba conseguir dinero y cada vez que se presentaba un problema financiero en mi vida,
Esto me traía nuevamente a que saliera de allí de la ruta con Dios, y Dios comenzaba a buscarme y trataba de meterme, o me obligaba a meter otra vez en su ruta. Fue así como en una de esas decisiones emigré a Venezuela, haciéndome sabia en mi propia inteligencia, y Dios pacientemente seguía trabajando conmigo en mantenerme allí firme en su ruta y en este nuevo proceso, porque emigrar para mí fue otro gran proceso. Yo decidí, y fue una decisión que tomé yo, que no fue que Dios me dirigió para que emigrara, no, yo decidí emigrar. Y Dios venía marcándome una ruta, pero yo como que siempre iba tomando la vía contraria. Y dentro de su misericordia, Él seguía pacientemente trabajando conmigo. Y fue así como me permitió llegar a una iglesia donde pastoreaba el hombre que hoy en día es mi esposo. Hace pocos días ustedes escuchaban el testimonio, el pastor César Camacaro. Nos casamos, y a los 6 meses de casados, cuando creímos que todo estaba bien en nuestras vidas, creímos que estábamos embarazados, era de un cáncer, y en un momento en mis pensamientos yo creí que había llegado como al final de esa ruta de mi camino. Tenía para ese entonces 38 años de edad. Y esa prueba cambió totalmente mi manera de pensar. Me estaba enfrentando ya no a una pérdida económica, sino que estaba enfrentándome quizás a la pérdida de mi vida porque hablar de cáncer, estamos claros que es hablar de muchas veces de muerte. Pero ya en mi ruta con Dios, esta ruta era más clara. Mi fe estaba más fortalecida y pude vivir esta prueba de una manera muy diferente. Recuerdo que en uno de esos momentos de intimidad con Dios, un día leyendo las escrituras, me encontré con la historia de un hombre llamado Ezequías. Eso está en el libro de Isaías. Y cuando leí esta historia de Ezequías, dice que en un momento de enfermedad, Ezequías estaba gravemente enfermo, y que el Señor mandó al profeta Isaías para que le dijera que preparara su vida, porque ese mismo día Ezequías iba a morir. Y cuando yo leí esta historia, me sorprendió porque yo había acabado de recibir un informe de un médico donde decía que tenía un cáncer invasor estadio 3, y para los médicos en ese momento quizás no había muchas oportunidades para mi vida por lo avanzado que estaba el cáncer. Pero pensando en Ezequías, miré que Ezequías no había recibido el informe de un médico. Ezequías estaba recibiendo el informe de Dios, y en ese informe decía que preparara su vida porque su vida terminaría en ese día. Y bueno, yo dije, wow, este hombre está recibiendo es un informe de Dios donde le dice que ese mismo día va a morir. ¿Y para dónde va a pegar si es Dios el que le está diciendo que va a morir? Pero pensé, yo sí tengo una oportunidad y de acercarme a él, porque yo tengo un informe de un médico y todavía puedo venir a la presencia de Dios y orar por mi vida. Pero pensando en Ezequías dije que iba a ser este hombre, pero ese hombre hizo unas cosas importantes. Cuando leemos su historia lo vemos. Dice que ese hombre lloró amargamente, volvió su rostro a la pared y empezó a orarle al Señor y a decirle: yo me he conducido delante de ti bien, no tengo ninguna falla, me he conducido con integridad, he hecho lo que te agrada. Y seguía meditando en eso, y yo dije,
mi interior, bueno, Señor, yo no puedo decirte lo mismo que Ezequías, yo te tengo que decir todo lo contrario, yo te tengo que decir que yo durante muchos años de mi vida hice lo que a ti te desagradaba, hice cosas que no eran buenas, Señor, comprometí mi vida en muchas cosas, pero sí oré, me tomé de esta promesa y dice que en medio de esa oración, Ezequías no había terminado de orar y Isaías iba saliendo de ese espacio y el Señor le dijo a Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas, que he escuchado su oración y que voy a darle 15 años más de vida. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, Dios cambia su propio informe. Y pensaba, yo tengo en mis manos el informe de un médico, pero yo creo que Dios puede cambiar el informe del médico. Si Dios cambió su propio informe, Dios puede cambiar el informe del médico. Y esa palabra que encontré allí en la escritura se convirtió en la promesa de Dios para mi vida, en la herramienta que usé para orar de ahí en adelante por un milagro. Y en ese caminar pensaba que yo no tenía los mismos argumentos de Ezequías, pero aún así oré y déjenme decirles que han pasado 17 años y yo estoy libre del cáncer. Pero quisiera devolverme un poco atrás en mi caminar con el Señor, porque a los 5 años de haber salido del cáncer, a mí me habían radiado la cadera a raíz del cáncer y el tratamiento que recibí. Y esa parte de mi cuerpo estaba muy débil y por cosas de una humedad que teníamos en la casa, un día una bacteria se alojó en mi cadera y se comió el hueso, la cabeza del fémur, me lo destruyó completamente. Mi diagnóstico hoy es que necesito un trasplante total de cadera y muchos de los que me estarán escuchando en este día quizás estén preguntando si realmente vale la pena entonces caminar con Dios y seguir una ruta en medio de tantas pruebas, en medio de tantas dificultades. Y yo quiero decirle que sí vale la pena, que vale la pena caminar con el Señor, seguir su ruta. Y en esta ruta con Dios yo he aprendido muchísimas cosas. En esta ruta con Dios aprendí el valor que tiene la vida. En esta ruta con Dios aprendí que mi felicidad no la podía determinar mi situación financiera, que mi amor por Dios no podía estar condicionado a nada, que mi servicio a Dios no podía estar condicionado a una condición física. Es cierto que tengo una discapacidad y aún así yo le sirvo al Señor. Pero cuando nosotros pasamos por desiertos, muchas veces pensamos que en el desierto no hay nada bueno que conseguir, pero yo creo que en el desierto o en los desiertos que pasamos en la vida, cada uno de nosotros toma la decisión de morirnos y darnos por vencidos, o en ese desierto podemos tomar la decisión de aferrarnos de Dios, aferrarnos a sus palabras, aferrarnos a sus promesas y permitir que Él se glorifique en medio de cada una de esas situaciones. Y bueno, eso fue lo que yo hice. En el desierto de la enfermedad del cáncer, yo decidí orar y le decía al Señor, mira, Ezequías, tú le diste 15 años de vida, pero yo no quiero 15 años, yo quiero más, Señor, yo estoy joven, tengo 38 años, hice un pacto con el Señor, le dije, dame vida y yo te entrego la mía, ya de ahora en adelante mi ruta va a ser solamente contigo, en lo que yo pueda voy a tratar de permanecer allí fiel a ti.
Y hice ese pacto con el Señor. Como le decía, muchas veces pensamos que de los desiertos no pueden salir nada bueno, pero sí salió algo bueno porque comencé a meditar muchísimo en todas las pruebas y en todo lo que había pasado en mi vida y comencé a escribir. Comencé a escribir todas mis vivencias económicas en la lucha contra el cáncer, en todas estas cosas. Y un día, después de terminado el proceso, le dije a mi esposo, me gustaría, César, convertir este material en un libro, porque creo que con mi testimonio yo pudiese ayudar y llevar una palabra de aliento a muchísimas personas que quizás estén pasando por diversas pruebas y que piensen que las pruebas es lo peor pues que les ha llegado a su vida. Y fue así como con el apoyo de mi esposo y de algunas personas escribí mi primer libro, un libro dedicado a las mujeres, llamado El desafío de ser mujer, pero años después decidí escribir mi testimonio en un libro que se llama Escuchando el informe de Dios en medio de las pruebas. Y es lo que yo siempre le digo a las personas a través de mi testimonio. En medio de las pruebas, cada uno decide qué quiere escuchar. Si escuchamos el informe de Dios o escuchamos el informe de los hombres. El informe de los hombres para mí decía que ya mi ruta se había acabado, que ya no tenía ninguna oportunidad, que quizás de ese cáncer no iba a salir. Pero cuando aprendí a escuchar el informe de Dios decía cosas diferentes. El informe de Dios decía que el Señor se había llevado todas las enfermedades a la cruz del Calvario. El informe decía que Él se había hecho maldición para bendecir mi vida, que gracias a sus heridas yo había sido sanada. Y ese fue el informe que yo decidí escuchar en medio de las pruebas. Y yo hoy quisiera motivar a todas las personas que me están escuchando y quisiera decirles que no se den por vencidos. No sé cuál sea la situación que ahora estén viviendo. Quiero decirles, quiero motivarlos que permanezcan en la ruta con Dios, que en ninguna parte de las escrituras el Señor nos prometió que no íbamos a tener problemas. Por el contrario, en las escrituras Él dice que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero también nos dice que no temamos porque Él venció al mundo. Y eso es suficiente, eso tiene que ser suficiente para nosotros. Pensar que en medio de cualquier prueba que estemos viviendo, no podemos permitir que el temor nos paralice, no podemos permitir que el temor nos estanque y nos lleve a darnos por vencidos. No, en medio de cualquier proceso que tú estés viviendo en este día, yo quiero decirte que lee las escrituras y en ella vas a encontrar la ruta que Dios tiene para ti, porque Dios tiene una ruta especial para cada uno de nosotros y una ruta que va a ser determinada, que va a ser marcada por medio de cada prueba, y allí vas a encontrar una palabra de Dios de qué hacer en ese momento, y eso será suficiente para ti. En este momento, si estás enfrentando cualquier aflicción, cualquier prueba, quiero decirte que Dios está contigo, que Dios va a ser fiel como lo fue con Ezequías, como lo fue conmigo. Dios fue fiel a su palabra y ha sido fiel a sus promesas. Dios no cambia, Dios permanece. Y bueno, muy agradecidos por poder contar un poco mi testimonio. Creo que han sido muchas cosas en todos estos años, pero mi testimonio creo que puede ayudar a levantarte de allí, de ese momento por el cual estás pasando. Y quiero decirte que Dios está allí contigo, marcando tu ruta, marcando los pasos que debes de seguir, y Dios va a ser propicio a cualquier necesidad que tú puedas tener.
Y bueno, confía en el Señor, espera en el Señor y espera que en el momento oportuno vas a tener una respuesta. Yo llevo 10 años esperando un milagro de un trasplante total de cadera, un milagro. Yo necesito un trasplante sobrenatural y yo sé que en cualquier momento el Señor hará su milagro en mi vida. Pero mientras Él lo hace, mi única oración es que Él me permita estar de pie, estar aquí firme en su camino, seguir su ruta, seguir su dirección, seguir su camino. Y bueno, agradecidos primeramente con Dios por permitir contar mi testimonio y bueno, desearle a ustedes lo mejor, desearles esa pronta respuesta de parte del Señor, que el Señor me les bendiga. Alabado sea Dios, poderoso testimonio de nuestra hermana Ximena. Y nos gozamos en esta tarde porque trajo una palabra de esperanza para cada uno de ustedes y espero en Dios que esa palabra cale hondo en el corazón y provoque un cambio, una transformación especial en tu vida. Queremos orar por ti de la misma manera que Dios pudo obrar en la vida de Ximena, puede obrar en la vida tuya. En medio de tus crisis, en medio de las dificultades, ¿cuál reporte tú vas a escuchar? ¿Vas a escuchar el reporte del hombre o el reporte de Dios? La palabra de Dios es fiel y verdadera y sus promesas son una coraza en nuestro alrededor. Y Él es quien nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a ir en ruta con Dios. En esta hora oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada a través de un testimonio maravilloso, entendiendo, Señor amado, que tú eres el Dios, el mismo Dios, el Dios de todos los tiempos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos, Dios mío, por toda esta preciosa audiencia que ha escuchado, Señor, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, que podamos fijar nuestros ojos en ti, porque tú eres nuestra torre fuerte y a ti acude el justo y será levantado. En esta hora trae consuelo, trae fortaleza. Aquel que se siente que está lejos, que pueda en este momento reconocer que sin ti no se puede vivir. Señor, que pueda dar ese paso de fe para aceptarte como único y exclusivo Salvador. Señor, en esta hora oramos para que se desaten milagros de todas clases en esta preciosa audiencia y que te muevas de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Obra de acuerdo a cada necesidad. Obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ha estado en sintonía con En Ruta con Dios. Te invitamos para que nos escriba a la misma enrutacondios@gmail.com. Comparte este contenido con otras personas y en el chat de YouTube estoy en la libertad para poder escribir y compartir con nosotros de igual modo. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Hemos escuchado En Ruta con Dios. Te invitamos a conectarte en otra oportunidad con tu amiga Lois Acevedo. Hasta pronto.